Gloria a ti, Señor Jesucristo. Bueno, amados, muy bien. Quisiera empezar contándoles una historia como de costumbre. Una historia muy linda. Es de una mujer creyente, de una mujer cristiana, que pues por esas cosas de la vida fue diagnosticada con una enfermedad terminal, severa, grave, una enfermedad degenerativa, realmente muy complicada. Esta es una historia verídica. Y por causa de esta enfermedad, a esta mujer le dieron 3 meses de vida, ya en la etapa más dura. Le dieron 3 meses de vida. Y pues esta era una mujer creyente y le pidió a su pastor que fuera a la casa a visitarlo, en una costumbre poco habitual, o bueno, más habitual en los Estados Unidos. Ella empieza a organizar los detalles del funeral. Sí, con 3 meses, entendiendo que del Señor que próximamente iba a ser su partida, empieza a organizar los detalles. Y llama al pastor. Dice: mira, pastor, yo quiero que el día del funeral cantemos estas canciones. Me gustaría que este fuera el texto con el cual se hiciera la reflexión. Cuadró con su familia cuál era el vestido, la ropa que quisiera que le pusieran, ¿cierto? De hecho, ya dejó escrita algunas palabras desde ya para ser leídas a los asistentes al funeral. Muy lindo. Y hasta pidió que la enterraran ahí de cajón con su Biblia favorita. Dice: esta era mi Biblia, la que yo siempre rayaba, la que yo siempre leía. Quiero que por favor me entierren con ella. Y organizaron esos detalles. Cuando ya el pastor iba de salida, ella lo volvió: hey, pastor, espérate, pastor, faltaba un detalle. En el cajón quiero que me entierren con un tenedor en la mano. Quiero que me pongan ahí con un tenedor en la mano. Y el pastor pues claramente se queda pensando, porque es algo ilógico, ¿no? O por lo menos raro, extraño. ¿Alguien quisiera morir con un tenedor en la mano? Y entonces, y ella le explica. Le pregunta y dice: bueno, ¿y por qué? Dijo: mira, desde que yo era una niña, y estamos hablando de una mujer más de 80 años, desde que yo era una niña, siempre que me invitaron a una fiesta y compartían algo de comida, siempre que había terminado y venía alguien a recoger los platos, a recoger la loza, y cuando me decían: conserva el tenedor, yo sabía que faltaba algo más, y que eso más que faltaba era delicioso. Faltaba postre, faltaba el pudín, faltaba la torta, faltaba algo. Desde niña tuve esa imagen, que cuando me decían: conserva el tenedor, yo sabía que venía algo delicioso, que venía algo mejor, que no había terminado. Y cuando me vean en el cajón con ese tenedor en la mano, yo quiero que tú les digas: ella creía y estaba segura que venía lo mejor para ella, que venía algo todavía mejor para ella de lo que yo ya había experimentado y ya había vivido aquí en la tierra. Y este es un ejemplo muy lindo de lo que significa y lo que es mantener la esperanza en medio del dolor, porque esto lo hace ella con su cuerpo doliendo, con su cuerpo desgastándose, con su cuerpo muriendo. Es en ese escenario que ella toma esta actitud. Y la semana pasada, cuando empezamos nuestra campaña de Celebremos la Recuperación, veíamos cómo ese primer paso, ¿cuál era el primer paso que vimos la semana pasada? Reconoce, gracias Sandrita, reconocer la realidad. Reconoce tu realidad. La semana pasada que vimos ese paso, cuando uno reconoce su realidad, muchas veces esa realidad definitivamente es dolorosa. Es dolorosa, es conflictiva esa realidad. Ese primer diagnóstico muchas veces no es nada alentador. Es por eso que el segundo paso en nuestro propósito, en esta campaña, es encender la esperanza.
Encender la esperanza. Primer paso, reconoce tu realidad. Segundo paso, enciende la esperanza. Porque posiblemente, reitero, la realidad de ese primer paso pues no sea muy alentadora. Entonces, ¿qué necesitamos? Encender la esperanza. Este es el paso de la esperanza. Así que anima a tu hermano esta mañana y dile: necesitamos encender la esperanza. Que no se apague la esperanza. Necesitamos encender la esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿O de qué se trata? Es simplemente aquella confianza de que las cosas al final van a salir bien. Hubo un presidente checo, antes de que se dividiera, cuando todavía era Checoslovaquia, el señor Václav Havel, último presidente de Checoslovaquia, dijo: la esperanza no es lo mismo que el optimismo. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Y eso es muy cierto. La esperanza es más que simple optimismo. Es la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Quiere decir que aunque las cosas salgan mal, que aunque las cosas resulten mal en algún momento, tienen un propósito. De eso se trata la esperanza. De que entendamos que las cosas, aunque resultan mal en ocasiones o siempre, tienen un propósito. Ahora, pensando en esto de encender la esperanza, hay un texto bíblico que sin lugar a dudas nos ayuda para ello. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 4, en las bienaventuranzas. Mira lo que dice este texto. Dice: dichosos, bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Los que lloran. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque serán consolados. Y estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel. Porque era el tiempo de la humillación, de la opresión del Imperio Romano. Era un tiempo de explotación, de incertidumbre. En un momento muy malo en la historia de Israel fue que el Señor dijo estas palabras. Y claramente el Señor no estaba mintiendo. No estaba mintiendo. ¿Cuál es la verdad para ellos y cuál es la verdad para nosotros hoy? Que hay un momento donde el llanto y el dolor y la angustia se acaban. Para aquellos que estamos con el Señor. Hay un momento en que eso va a terminar de manera definitiva. El Señor, entendiendo la situación que su pueblo estaba viviendo, Él le interesaba que mientras las cosas cambiaban de manera definitiva y mientras llegaba esa restauración total de todas las cosas, que mientras eso sucedía, el Señor quería que su pueblo mantuviera la esperanza. A Él le interesa que su pueblo mantenga la esperanza y por eso nos da estas palabras. Y como no hay nada que encienda más la esperanza que la palabra de Dios, a la luz de la Escritura y a la luz de la palabra de Dios, yo quiero compartirle en esta mañana 3 acciones que nos van a ayudar a encender la esperanza, a avivar la fe en nuestro corazón. ¿Sí? Quisiera que oráramos antes de que empezáramos a profundizar un poquito más en la Escritura. Así que inclina tu rostro en esta mañana y oremos a nuestro buen Dios. Bendito Señor, quisieras tú, Padre bueno, responder las preguntas que hoy tienen tus hijos. De pronto algunos se sienten, puede que no esté en una crisis tan profunda, que en tu bondad lo hayas guardado, lo hayas protegido, pero simplemente puede haber un cansancio, puede haber un agotamiento, un desánimo, cierta monotonía para algunos tal vez.
o definitivamente están pasando por una situación muy dolorosa y muy compleja. Te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas encender la esperanza de tu pueblo el día de hoy, Señor. Y que salgamos con una convicción diferente de este lugar y avanzando, Señor, en nuestro proceso de madurez, de transformación a tu imagen. Ayuda a tu pueblo en este día, Señor. Ayuda a tu pueblo en este día, Rey de Gloria, a través de tu palabra. Que se cumpla lo que está escrito. El Señor envió su palabra y los sanó. Que seamos sanados por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 acciones que nos van a ayudar a encender la esperanza. Acompáñenme a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos da la base de esta primera acción. Dice Hebreos 11, 6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. En primer lugar, amados, encendemos la esperanza reconociendo que Dios existe. Algo tan básico y algo tan sencillo. Encendemos la esperanza reconociendo que Dios existe. Y de pronto usted dirá, pastor, pero obvio que hay que creer en Dios. Es que si por algo estoy en la iglesia esta mañana es porque yo creo en Dios. Si no creyera en Dios, pues no estaría aquí en esta mañana. Y la verdad es que para muchos esa pregunta, que parece tan obvia y básica respecto a la existencia de Dios, cada día es más relevante, y sobre todo en nuestro tiempo. El último estudio de este año 2024 demográfico en los Estados Unidos demostró que los nones equivalen al 28% de la población de los Estados Unidos, superando a los cristianos evangélicos, que hoy se ocupan en el 24% de la población de los Estados Unidos. Y usted dirá, ay, pero esas son las cifras de los gringos. Lo que pasa es que ellos sí se toman el trabajo de hacer estas estadísticas y nos marcan una pauta de una tendencia global. Ahora, pregunta, culturízate con Giovanni. ¿Qué son los nones? ¿Conoce el término? Bien, es que es un término nuevo, el término none, que reúne a los ateos y agnósticos. Se les conoce como nones a los ateos y agnósticos, aquellos que dicen no creer en nada o no tienen una confesión religiosa. Dicen que no creen en nada o no tienen una confesión religiosa. ¿Sí? Es decir, que las personas agnósticas ya son más que los cristianos evangélicos en Estados Unidos. ¿Sí? Y eso, reitero, nos habla de una pauta a nivel mundial, a nivel global, especialmente en las naciones de Occidente, Europa. ¿Sí? Ahora, no se identifican con ninguna religión, entre otras cosas, la justificación que ellos dan. Yo digo que es que no es que sean de todo ateos, porque la mayoría de ellos creen en una existencia superior, creen en una conciencia divina, ¿sí? En algo que creó las cosas, en una fuerza, ¿cierto? Pueden creer en ello, creen que sí, hay algo más, pero no se identifican con ninguna religión, dentro de otras cosas, porque consideran que las iglesias son instituciones tan corruptas como lo es la política, como lo es el gobierno, o como son las instituciones privadas, los deportes o cualquier institución. Entonces, como las iglesias son instituciones tan corruptas como cualquier otra institución, pues no vale la pena creer en lo que ellos creen. En eso se justifican los nones. El problema es que ese espíritu de none muchas veces se infiltra dentro de la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo se infiltra ese espíritu? Mire, sea honesto. ¿En alguna ocasión no has pasado por una crisis tan profunda
una situación de soledad, sin respuesta? ¿En qué has llegado a dudar de la existencia de Dios? ¿O cuestionarte respecto al valor de la iglesia? De llegar a pensar, caramba, ¿realmente vale la pena todo esto? ¿Vale la pena ir allá a botarle corriente cada 8 días? ¿No te ha llegado, nunca has llegado a pensar esto? ¿O de pronto viste algún mal testimonio en la iglesia que te desilusionó y te llevó a pensar, la iglesia es tan corrupta como cualquier institución? Estamos tan mal como cualquier otra de las otras instituciones, y eso afectó tu fe. Porque de pronto pasó eso también contigo, por una mala experiencia al interior de la iglesia, con cualquier miembro de la iglesia, tu fe fue afectada. Pues amado, la verdad y la realidad es que la iglesia no está exenta a la corrupción. No está exenta a la corrupción. Yo diría que no somos tan corruptos como las instituciones del mundo, pero es una realidad que la iglesia no está exenta de la corrupción, porque al fin de cuentas la iglesia está conformada por corruptos en recuperación, y eso somos todos nosotros. Gente con una naturaleza corrupta que necesita ir muriendo cada día, como recordábamos en la cena. Y estamos en ese proceso de recuperación. En medio de los 12, la primera iglesia del Señor, no faltó Judas. Y el Señor fue muy claro en advertirlo que en medio del trigo también crecía la cizaña. Sin embargo, ante los ojos de Dios, la iglesia es santa y la iglesia es muy preciada, es preciosa, y Dios es celoso por su iglesia. Dios es celoso por su iglesia. Meterse con la iglesia es meterse con el cuerpo de Cristo. Es meterse con Cristo. Cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Pedro, diciendo que habían vendido un terreno en cierta cantidad, algunos lo llevan, no, es que estaba intentando engañar al ministro, porque es que al varón de Dios no se le engaña. Realmente ellos no querían engañar solamente a Pedro, ellos querían engañar era a la iglesia, mostrando una imagen de espiritualidad y de generosidad que no tenían. Y por eso las palabras de Pedro fue, ¿por qué me engañas a mí? No, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Engañar a la iglesia vendiendo una imagen que tú no tienes. ¿Ves cómo el Señor muestra esa unidad entre los miembros y su propia naturaleza, la Trinidad? Por eso es que el mismo Señor Jesús, cuando se le atraviesa a Saulo de camino a Damasco, Saulo, que venía persiguiendo a la iglesia, encarcelándola, haciendo cosas terribles con los miembros de la iglesia, ¿qué es lo que dice el Señor? Pablo, ¿por qué te metes con esta pobre gente? ¿Eso es lo que le dice el Señor? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te metes conmigo, Saulo? Porque es que meterse con la iglesia es meterse ¿con quién? Con Dios. Es meterse con el Señor. Entonces, por eso para nosotros es tan clave y tan importante ese celo y ese cuidado y esa valoración de la iglesia. Entonces, cuando dejamos que este tipo de pensamientos, nones, llenen nuestra mente, llenen nuestro corazón, empezamos a perder la esperanza, porque eso empieza a afectar nuestra fe. Empieza a afectar nuestra fe y empieza a afectar nuestra fe al punto que algunos regresan al mundo. Literalmente regresan al mundo. Quedan vacunados contra el evangelio por sus heridas en la iglesia, porque los maltrataron, porque los exprimieron, porque les sacaron la plata, porque lo que sea, porque se aprovecharon de ellos. Algunos quedan hasta vacunados contra el evangelio. Mire, no quiero saber nada más de iglesia, no me hable de eso, no me hable de pastores, no me hable de nada. No me hable de nada. Entonces, por eso, amados, no se trata simplemente
de que nosotros confesemos nuestra fe en Dios. Se requiere que nosotros evaluemos nuestra fe en Dios. ¿Sí? Porque reitero, en ocasiones empezamos a perder la esperanza. Así con nuestros labios confesemos que creemos en Dios. Porque estas personas son personas que dicen creer en Dios, pero su corazón realmente no mantiene la fe. Mira lo que dice Santiago 2:19. No se trata solamente de confesar nuestra fe en Dios. No se trata simplemente de confesar nuestra fe en Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Súper magnífico! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¿Tú qué dices? ¿Creer en Dios? ¡Bravo! También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, esta primera parte, o este primer elemento, acción para encender la esperanza, que es reconocer la existencia de Dios, no se trata solamente de decir que creemos en Dios. Porque los demonios también creen y hasta tiemblan. Los demonios demuestran temor de Dios. Más temor que el de algunos creyentes, que reconocen, wow, hasta tiemblan delante del Señor, pero no por eso dejan de ser demonios y no por eso son salvos. Entonces, para encender la esperanza, no es suficiente con una simple confesión de fe. De hecho, la mayoría de personas allá afuera, en la calle, confiesan creer en Dios. ¿Se creen en Dios? Claro, creen en Dios, pero se quieren quitar la vida, se quieren separar, se quieren cortar las venas. Confiesan creer en Dios, pero viven sin esperanza. Por eso es que encender la esperanza requiere de una actitud de vida consecuente con la fe que nosotros declaramos con nuestros labios. Eso es lo que Santiago le quiere decir a la iglesia en su momento. Lo que le está queriendo decir es: iglesia, que sus obras demuestren que ustedes realmente creen en Dios. Entonces, amados, recordemos, el Señor quiere y está interesado en que vivamos con esperanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que Dios quiere que tengamos esperanza? Dios quiere que tengamos esperanza. Pero para ello nos está llevando a lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a los corintios cuando escribe su segunda carta. Le está diciendo: iglesia, ¿quieren encender la esperanza? Hagan lo que Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta. 2 Corintios 13:5. Mira la instrucción de Pablo para la iglesia. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está aquí? ¿Está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Pero ¿qué dice Pablo? Examínense. Examínense cada uno a sí mismo. Entonces, para celebrar la recuperación, necesitamos, en segundo lugar, encender la esperanza. Pero para poder encender la esperanza, lo primero que necesitamos es examinar nuestra propia fe en Dios. Revisar nuestra fe en Dios. ¿Estamos creyendo en Él de la manera que Él espera que creamos? ¿O hemos dejado leudar nuestra fe? ¿Hemos dejado contaminar nuestra fe de incredulidad o por la desilusión con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo? Y si es así, amados, la solución es solo una: volver a creer. Es volver a creer, esa es la solución. Recuerda, la esperanza no es la convicción de que las cosas siempre van a salir bien. La esperanza se trata más bien de la convicción de que las cosas tienen un buen propósito, así fallen. Eso es la esperanza, la convicción, la seguridad. Las cosas que fallan, aun aquellas que fallan, tienen un buen propósito. Y no hay otro lugar donde esto se cumpla con mayor claridad que dentro de la iglesia. Porque fue a nosotros, los hijos del reino, a quienes el Señor nos dijo en la carta a los romanos, que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien.
aún aquellas que fallan y no salen como quisiéramos. Pero nos da esa seguridad y nos da esa esperanza. Que tienen un buen propósito. No salió como quería, falló, no era así lo que quería, no es eso lo que esperaba, pero aún así tienen un buen propósito. Ahora, volvamos al texto de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y ¿qué más? Que recompensa a quienes lo buscan. Entonces nuestro Dios no solo es un Dios existente, sino que además de eso es un Dios que recompensa, un Dios que ayuda, un Dios que responde y ayuda a los que confían en Él. Y eso es lo que busca el autor de los Hebreos, que la iglesia confíe en Dios. Por eso es que en segundo lugar, la segunda acción para encender la esperanza es: encendemos la esperanza recordando que Dios es confiable, que nuestro Dios es confiable. Entonces, como veíamos, la mayoría de personas no tienen problema con reconocer la existencia de Dios, pero sí les cuesta trabajo confiar en Dios. Les cuesta mucho trabajo confiar en el Dios de la Biblia. Y en algún mensaje, hace algunos días hablábamos de la diferencia que hay, o era una clase, de la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Una cosa es creer en la existencia de Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es confiar en Él. Y la verdad, amados, es que es muy difícil confiar en alguien en quien no conocemos. Es muy difícil. Si mañana llega el vecino, alguien que nunca han visto, Deji, préstame 100,000. ¿Se los presta? O alguien que usted nunca ha conocido, présteme 100,000, présteme 50, présteme 200, ¿se los prestas? ¿Por qué? No lo conoce. Dice, ay pastor, pero si aún aquellos que uno conoce y uno como que la piensa. ¿Sí? Dice, no, es que fulano es más demorado que el final de Elif. ¿Será que se los presto? ¿Será que no se los presto? Entonces, si nos cuesta trabajo en ocasiones confiar en aquellas personas que conocemos, en una persona que no conocemos, nunca vamos a desarrollar confianza. Por eso, amados, para poder confiar en Dios, desarrollar esa confianza en Dios, lo primero que necesitamos hacer es conocerlo. Porque entre más lo vamos conociendo, les aseguro que más confiamos en Él. Recuerde que el efecto con el Señor es contrario al de los hombres. Entre más conocemos a los seres humanos. Si usted se fuera a ir a convivir conmigo durante 20 días, ese pastor, no, déjame decir. Algunos de pronto ni volverían a la iglesia. Algunos dicen, no, déjame decirte. Pero entre más conocemos al Señor, entre más vamos aprendiendo de Él, más maravillados quedamos. Wow, qué increíble, qué genial, qué maravilloso. Esto no lo había. Más virtudes vemos en Él. Y claramente más confianza desarrollamos en Él. Por eso es que quiero invitarlos rápidamente a que veamos algunos aspectos del carácter de Dios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra confianza en Él. Y es que en primer lugar, amados, nuestro Dios es confiable porque conoce nuestra situación. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué Dios es confiable? Porque conoce nuestra situación. Miremos este salmo, Salmo 56, versículo 8. Mira lo que dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has contado todas mis lágrimas en tu frasco. Las has registrado cada una de ellas en tu libro. Yo no sé, cada lágrima. Dirá uno, ese no tiene un frasco, sino tiene una caneca. Tiene una caneca el Señor. Pero yo pregunto, yo no sé si alguna vez hayas estado en alguna situación
donde hayas dicho, no, es que nadie sabe cómo es que yo me siento. Nadie sabe cómo es que nadie entiende por lo que yo estoy pasando. O de pronto pasaste por una situación donde alguien quiso ayudarte, pero al hablar con esa persona, ella definitivamente no entendía la magnitud de lo que tú estabas pasando. Y por eso no pudo ayudarte como necesitabas. Porque no entendía la magnitud de aquello que tú estabas pasando. Entonces, lo que este salmo nos deja ver es que Dios conoce perfectamente cada una de nuestras situaciones. Él conoce nuestras angustias, conoce nuestras luchas, conoce cómo vemos nuestras lágrimas, conoce nuestras alegrías. Él sabe perfectamente lo que estás pasando y cómo te estás sintiendo. Sabe lo que estás pasando y cómo lo estás sintiendo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Él lo conoce perfectamente. ¿Sí? Por eso nosotros sí podemos confiar en Él. Porque Él tiene el diagnóstico claro de la situación. Él sabe perfecto. A veces ni nosotros mismos no sabemos ni cómo nos sentimos. Pero el Señor sí sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso Él puede ayudarnos. Ahora, la buena noticia no es solo que conoce nuestra situación. La buena noticia es que a Él le importa nuestra situación. Porque ¿qué sirve conocer la situación de alguien? No, si fulano sabe exactamente, pero no me quiere ayudar. Y así en ocasiones nosotros nos enteramos del dolor de otros y lo omitimos. Pasamos de largo con el dolor de otros. Por eso es que en segundo lugar, amados, Dios es confiable. Podemos confiar en Dios porque a Él le importa nuestra situación. Conoce la situación, pero es que lo importante es que a Él le importa la situación. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8. Mire la actitud del Señor al ver el dolor de sus hijos. ¿Cuál es la actitud del Señor? Dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? El profeta está hablando a su pueblo en medio del exilio. Allá en ese lugar de dolor. Yo no te voy a abandonar. No te voy a entregar, no te voy a abandonar. ¿Cómo podría abandonarte? Yo no podría entregarte como a Adma o abandonarte como a Seboim, ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas en el juicio con ellos. ¿Por qué no podría? ¿Qué pasa en el corazón de Dios? Dice, dentro de mí. Dentro de mí. El corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Y si alguien de pronto puede entender un poquito este sentir del Señor, es un papá que tiene que castigar a su hijo, pero que le duele más a él tener que castigarlo. Que sabe que el alma y que por dentro hay algo que se revuelve. Dice, así en mi corazón me da vuelcos. Se conmueve delante de mí cuando yo veo tu situación. ¿Sí? Entonces, amados, Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. No es indiferente. Su corazón palpita por sus hijos. Sus entrañas se conmueven por ellos. Y tal vez preguntes, pastor, pero ¿cómo podría Dios ayudarme si es que yo no he sido un buen hijo? Yo he sido peor que estos hijos de Israel. Te recuerdo que el amor de Dios por nosotros no depende de nuestras buenas obras. El amor de Dios por nosotros depende de su naturaleza. Eso es lo que dijo el Señor a los romanos. Pablo a los romanos, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. ¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía nos portábamos mal, Cristo se sacrificó y se entregó por nosotros. Porque su amor no depende de nuestras buenas obras, depende de su propia
naturaleza. Dios amó aquello que no era amable. ¿Sí? Y esta es una muy buena noticia. Porque sin importar cómo nos hayamos portado, cada vez que volvamos a Él, tenemos esperanza de redención y de restauración. Y esa es la evidencia. La evidencia de que a Dios le importa nuestra situación es que cuando estábamos en la mala, Él tomó la iniciativa para enviar a su Hijo Jesucristo para ayudarnos, para restaurarnos, ¿sí? Y para ayudarnos. Entonces, amados, Dios es confiable porque conoce nuestra situación. Dios es confiable porque le importa nuestra situación. Pero en tercer lugar, amados, es que Dios es confiable, o podemos confiar en Él y debemos confiar en Él porque Él tiene el poder para cambiar la situación. Porque es que Él sí tiene el poder para ayudarnos. No sé si te pasó en alguna ocasión que escuchaste a alguien, te contó sus problemas, te contó su situación, y era tan complicada que tú dijiste, caramba, ¿cómo le ayudo? Que te sentiste confundido y dices, no sé cómo ayudarte. No sé cómo ayudarte, o no tengo cómo ayudarte. Y eso es frustrante. La buena noticia es que Dios nunca se siente frustrado. A Dios no lo frustra nada. A Dios no lo frustra nada. Porque, mira, y te imaginas, no sé, llegando a una sala de cirugía, porque Dios no guarde, pero tienen que hacerte una cirugía de corazón abierto, y llegan los doctores y dicen, te vamos a presentar al médico que te va a operar. Y es un muchachito de 15 años, de 17 años, cirugía de corazón abierto. ¿Tú qué pensarías? No hay otro, no se puede con pastillas, no hay otro tratamiento, otra cosa, no hay otro doctor. Si es un peladito de 17, no sé, 20 años. La buena noticia, amados, es que nuestro cirujano, el que nos va a sanar, el que nos va a atender, tiene toda la experiencia, tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría y tiene todos los recursos para ayudarnos. Él tiene al alcance todos los recursos para ayudarnos. Por eso el libro de Job 42, del 1 al 2, Job en su poema dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es imposible frustrar ninguno de tus planes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Fueron las palabras del Señor para Abraham cuando Sara se rió, cuando el Señor le prometió que iba a quedar embarazada siendo una mujer anciana y estéril. Dice, ¿por qué se ríe? ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? ¿Sí? Pues el Señor, hay algo que nos quiere que nos quede claro en esta mañana, es que Él conoce nuestra situación, que Él le importa nuestra situación, quiere ayudarnos y tiene el poder para hacerlo. Tiene los recursos para hacerlo. Nuestro Dios, amados, es un Dios confiable. Por eso necesitamos borrar todas esas imágenes, esos paradigmas que nos dejaron nuestros padres terrenales. Porque desafortunadamente muchas veces nuestros padres terrenales nos dejaron morir literalmente en muchos de nuestros asuntos, fueron descuidados. De hecho, en muchas ocasiones tuvieron hasta una buena intención, pero no tenían cómo hacerlo. Quisieron ayudarnos, pero no tuvieron la sabiduría para hacerlo. No tuvieron los recursos, no tuvieron el dinero, no tuvieron en general los recursos para ayudarnos como lo necesitábamos. Pero hoy tenemos un Padre superior. Hoy tenemos un Padre completamente confiable. ¿Sí? Ahora, como veíamos en el punto anterior, nuestras dudas y nuestra incredulidad, bueno, como veíamos en la introducción de ese punto, nuestras dudas y nuestra incredulidad nacen o tienen que ver con nuestra ignorancia de Dios. Por eso, amados,
confiar más en nuestro Dios. Reitero, necesitamos conocerlo mejor. ¿Y cómo podemos conocer mejor a una persona? Pasando tiempo con ella, compartiendo, escuchándola, viendo cómo hace las cosas, escuchando lo que ella dice. Ahí la vamos conociendo mejor. Es por eso, amados, que la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la Biblia, cuando estamos en nuestro tiempo con Dios y cuando leemos la Biblia, la pregunta más importante que nosotros hacemos en esa lectura es: ¿qué me enseña este pasaje del carácter de Dios? Es la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos en nuestro tiempo con Dios. ¿Qué me enseña este pasaje del carácter de Dios? Porque generalmente cuando nosotros leemos la Biblia, somos muy buenos buscando promesas y buscando aplicaciones, buscando respuestas prácticas para nuestra vida. Señor, ¿qué hago con esta situación? Dame una palabra, ¿qué hago con esto? ¿Cómo resuelvo esto? Pero nos olvidamos que el propósito más importante al estudiar la Escritura es conocer a Dios, es conocerle a Él. Porque a medida que yo le conozco mejor, creo más en Él y respondo mejor a quién es Él. Porque en últimas, la actitud que nosotros tomamos ante las situaciones de la vida, ante las crisis de la vida, la actitud que nosotros tomamos ante los desafíos de la vida, ellas demuestran la imagen que nosotros tenemos de Dios. Porque cuando nosotros vemos a un Dios pequeño, nuestros problemas se hacen muy grandes. Cuando tú empiezas a ver tu crisis o tu situación como un problema imposible de solucionar, es porque estás viendo a Dios muy pequeño. Pero a medida que tú conoces mejor al Señor y empiezas a ver la grandeza y el tamaño que Él tiene, te empiezas a dar cuenta que tus crisis y tus problemas son pequeños, o por lo menos no son tan grandes como tú te los imaginabas. Porque estás viendo al Señor de la manera en que necesitas verlo. Y esta es la mejor manera de encender la esperanza: ver a Dios como Él realmente es. Cuando vemos a Dios como Él realmente es, lo grande y lo confiable que es Él, amados, esto enciende nuestra esperanza. Ahora, por increíble que parezca, hay personas que teniendo la imagen correcta de Dios y viendo al Dios correcto, aún así deciden rechazarlo. Por increíble que parezca, aún viendo al Dios correcto, con la imagen correcta, deciden rechazarlo. Esto fue lo que el Señor Jesús experimentó llegando a Jerusalén. Cuando Él llegaba para ser sacrificado, Él da estas palabras, Mateo 23, 37. Mira la expresión del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ellos vieron al Hijo de Dios, la gloria del Dios eterno estaba en la persona de Jesucristo, tenían la persona correcta, les estaba predicando el mensaje correcto, haciendo las señales correctas, y aún así muchos o la mayoría dentro del pueblo están endurecidos y no quisieron recibirlo. También dice Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y amados, es un error que nosotros no debemos cometer. Por eso es que la tercera acción que necesitamos aplicar para encender la esperanza es: encendemos la esperanza recibiendo la ayuda de Dios, aceptando la ayuda de Dios, aceptando lo que Él es, aceptando quién es Él, recibiéndolo. Porque en el paso anterior de reconocer tu realidad, veíamos que para cambiar no son suficientes nuestras buenas intenciones. Para cambiar no es suficiente nuestra buena voluntad. Y son muchos que reconocen que no están haciendo lo correcto, tienen claro en qué están fallando, y sin embargo no consiguen cambiar.
¿Qué les está faltando? Poder. Un poder superior. Y como veíamos en el punto anterior, Dios tiene ese poder. Pero no queremos recibirlo en ocasiones, no queremos aceptarlo. La buena noticia, amados, es que Dios no es egoísta con su poder. Él está dispuesto a depositarlo dentro de nosotros y a compartirlo con nosotros. Él comparte su poder con sus hijos. ¿Cómo se ve ese poder en la vida diaria? ¿Cómo se ve ese poder en el día a día? Recordemos este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces yo no tengo el poder para cambiar, no me alcanza mi fuerza de voluntad. He intentado luchar con esto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dios produce dentro de ti, te da el poder dentro de ti. ¿Para qué? Para que tengas la actitud, la voluntad y la capacidad de hacerlo. Dios produce dentro de vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y cómo se cumple esa buena voluntad de Dios dentro de nosotros? A través de la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. Es a través de la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. Eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, porque es que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, nos dio un espíritu ¿de qué? Poder. De poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. Este es el poder que necesitamos. Un poder que sea amoroso, no un poder destructivo. Porque algunos quieren poder, sí, ¿para qué? Para fregar a los demás. Para montarse a los demás. No, este es un poder que tiene amor. Y este es un poder que tiene dominio propio. Ahora, ¿cómo somos llenos de este poder? ¿Cómo podemos recibir este poder? Amado, sencillo, pidiéndolo, buscándolo en oración. Porque esta fue la promesa del Señor en Lucas 11:3, enseñándonos a orar el Padre Nuestro, enseñándonos respecto al valor de la oración. Es 13, es 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y ya conocemos lo que dice la Escritura, que cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos poder. Porque eso es lo que dice la Escritura: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y amados, la llenura del Espíritu Santo no es algo que sucede una sola vez y ya para siempre, no. Por eso Pablo le escribe a los Efesios 5:18, y les dice: en lugar de estarse emborrachando con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En lugar de darle lugar a los vicios, a los deleites de la carne, a los vicios, al libertinaje, sean llenos del Espíritu Santo. Porque esto es para el día a día, no es una experiencia que pasa una vez y ya se acabó. Por eso, amados, necesitamos orar con frecuencia para recibir este poder. Por eso reitero la cuña: aproveche este martes 6 de la tarde, vamos a orar Noches con Jesús. De una vez reitero, miércoles en la mañana es festivo, no vamos a tener intercesión presencial. Que es festivo, vamos a tener Noches con Jesús, ¿sí? Martes de 6 a 8 de la noche. Ahora, en cuanto a esta llenura y en cuanto a este poder,
A veces cometemos el error de pensar que la llenura del Espíritu Santo solo es real cuando vemos que pasan cosas sobrenaturales con nosotros. Y si no está pasando algo sobrenatural con nosotros, entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, si oramos por alguien y el Señor lo sana, ¿sí? Si oramos por alguien y el demonio sale, si vemos que alguien habla en lenguas, o que alguien da una palabra de ciencia, entonces claro, esa persona está llena del Espíritu. Pero no solo ahí se evidencia la llenura del Espíritu. De hecho, donde más se evidencia la llenura del Espíritu es en el día a día. Porque esa llenura del Espíritu es para capacitarnos a hacer aquellas cosas que por naturaleza son difíciles para nosotros. Entonces, cuando tienes a alguien que te hizo mucho daño, te marcó la vida, abusó, te dañó, y consigues perdonar a esa persona, ¿eso es obra de quién? Del Espíritu. Claramente eso es obra del Espíritu Santo. Ahí se nota la acción y se nota la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando eres capaz de controlarte, cuando alguien te ofende, te trata horrible y te trata feo, y tú quisieras responderle con 2 piedras en la mano y ojalá un ladrillo en la mano, pero eres capaz de controlarte, ahí se nota la llenura del Espíritu. ¿Quién está ahí? El Espíritu. Cuando tú, especialmente estimado varón, o tal vez alguna mujer, eres tentado a mirar alguna página, algún contenido que sabes que no debes mirar, y estás ahí en ese momento solo, no hay nadie mirándote, no hay nadie que te vaya a señalar, y consigues cambiar, ir para otro lado, apagar, botar el celular o cambiar de canal, ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu que está dentro de ti, es el Espíritu Santo. Ahí se nota la llenura. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios para que sean llenos del Espíritu, el contexto que nos deja ver ese capítulo 5 nos deja ver que esa llenura se nota al amar a aquellas personas que son difíciles, al someterse a autoridades que son injustas, porque está en el contexto de sométanse unos a otros, esposas a ese marido. Pastor, ¿usted quiere que me someta a Carramán? Sí, a Carramán, a ese debemos someternos. Ahí se nota la llenura del Espíritu Santo, cuando amamos a personas que son difíciles, cuando nos sometemos a autoridades que son injustas, cuando decidimos servir a otros. Eso es vivir la vida que Cristo vivió. Ahí se nota la llenura del Espíritu Santo. Porque, amados, el Evangelio no se trata simplemente de una filosofía que nos enseña un código moral de pórtate así y no te portes asá. De eso no se trata el Evangelio. Lo que diferencia el Evangelio del resto de convicciones religiosas de todo el mundo, lo que nos hace completamente diferentes, es que en el Evangelio el Dios creador habita dentro de la criatura y se manifiesta y se refleja a través de sus criaturas, a través de sus hijos. Esa es la gran diferencia. Que entre los budistas, entre los musulmanes y entre, no sé, los shintoístas y los miles de religiones que hay en el mundo, allá está Dios, aquí está la criatura, y puede que Dios me ayude. En el Evangelio Dios vive dentro de sus hijos. El Dios creador todopoderoso vive dentro de su creación y se refleja y se manifiesta a través de ellos. Por eso, amado, deja que el Espíritu Santo se refleje en ti. Deja que el Espíritu Santo se refleje dentro de ti. Déjalo. Permite que el Espíritu Santo te capacite para hacer aquello que naturalmente no podrías hacer, aquello que no te nace. Que el Espíritu Santo te capacite. Porque la Biblia llama al Espíritu Santo el Consolador, el Paracleto, aquel que está cercano para ayudar. Por eso no debemos cometer el error de aquellos judíos de Jerusalén que se negaron a aceptar la ayuda del Salvador. Les reitero, amados,
Si no estás viendo manifestaciones sobrenaturales sobre tu vida, eso no significa que no estés siendo lleno del Espíritu Santo. Porque la evidencia, o sea, ¿por qué no veo señales, pastor? ¿Por qué no veo cosas sobrenaturales? Por una razón muy sencilla, posiblemente te está faltando compromiso con la obra ministerial. Porque es en el ejercicio ministerial donde se empiezan a manifestar las evidencias sobrenaturales. Si tú eres una persona que constantemente está evangelizando, está hablando con otros, está orando por otros, los dones van a fluir. Eso sí o sí va a fluir. Esas manifestaciones sobrenaturales. Entonces, ¿quieres ver dones, manifestaciones carismáticas? Comprometen en el servicio de la obra del Señor, en hacer discípulos, porque ahí es donde se van a manifestar. Pero ese poder, esa verdadera llenura del Espíritu Santo lo vas a ver en el día a día, capacitándote para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas, capacitándote para vencer esa batalla contra el pecado, contra el mal carácter y contra el resto de ataduras de tu vida, para que te recuperes y sueltes eso que necesitas soltar para poder cumplir el plan de Dios para tu vida. Por eso, amado, enciende la esperanza. Déjate ayudar por Dios. Déjate ayudar por el Señor. Confía en el Señor. Revisa tu fe, cree en Él. Revisa tu fe, ¿cómo estás creyendo en Él? Confía en Él y déjate ayudar. Busca esa ayuda sobrenatural del Dios Todopoderoso. Quisiera que guardaras esta frase, deseara en tu corazón. Hay esperanza para quien reconoce su imposible y entiende que para Dios todo es posible. Hay muchas cosas que no nos salen, o sea, no nos fluyen naturalmente. No nos fluyen naturalmente. Pero Dios tiene el poder para hacer que te fluyan. Para hacer que fluyan dentro de ti. Y de esa manera te vas a recuperar. Puesto de pie, damos gracias al Señor por su bendita palabra.